Buenas tardes, mi nombre es John Chávez y a continuación voy a hacer la práctica de las leyes de Newton y para eso voy a mostrar en el simulador cómo es el comportamiento de las variables en cada experiencia, pues al variar la masa del objeto, al variar el ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial, la altura y pues permaneciendo constante la gravedad durante la experimentación. Para ello, primeramente reflejar algunos datos que son importantes. Voy a hacer la experiencia con la primera etapa, que es de 100 gramos, y entonces muestro los datos a continuación. Entonces, acá puede observarse que la masa es de 100 gramos, el ángulo es de 35, la velocidad inicial es de 5, la altura es de 3 y la gravedad. Pues en el simulador voy a introducir esos datos como tal para poder describir el comportamiento de la variable pues y de cada uno de los datos. En este caso, como puede verse acá, la masa es de 100 gramos, entonces serían 0,1 gramos, que son los que yo voy acá a experimentar. 0,1 gramos. Dice que el ángulo es de 35, el ángulo de inclinación acá de lanzamiento de 35, la velocidad inicial es de 5. Voy a hacer la experiencia con el ángulo de... La altura es de 3 metros, que es la altura inicial de lanzamiento. Y pues la aceleración gravitacional 100. Quiero que me muestre las coordenadas del comportamiento de la partícula. Acá pues puede verse el experimento, cómo él se presenta. Acá completo el experimento y entonces voy a darle animación lenta para ver. Entonces allí muestra el comportamiento desde una altura inicial de 3 con un ángulo de 35 grados, con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y la masa del objeto de 0,1 kilogramos, que son 100 gramos. Y pues aquí me muestra que las coordenadas son de 4,56 metros y una altura vertical de 0. Entonces acá yo reflejé que las coordenadas son de 4,56 metros y de 0 en la coordenada Y. En el caso de la velocidad, voy a darle una animación un poco más rápido. Voy a restablecer y a iniciar. Me muestra las componentes de la velocidad. 4,10 metros sobre segundo y menos 8,26. La velocidad vertical hacia abajo y hacia la derecha la componente en X. Como tal permaneció constante, ¿no? La aceleración pues es de 10 metros sobre segundo, que es la aceleración gravitatoria para toda la... Y en el caso de la fuerza es un newton. Y la energía, pues la energía comienza con una energía de 1,25, energía cinética, y la potencial de 3 joule. Y pues al final de la trayectoria son 4,25 cinética y 0 en joule prácticamente. Pues así voy a hacer con el siguiente experimento, pero ahora lo que voy a hacer es que voy a variar. La masa acá es de 0,5 gramos. Acá el ángulo de lanzamiento es de 45. La velocidad inicial de lanzamiento son de 10 metros sobre segundo. Y la altura inicial de lanzamiento es de 9 metros. Entonces voy a variar y voy a observar nuevamente el comportamiento. Aquí va. En este caso la componente en X, la coordenada en X del alcance horizontal aumentó 15,7 metros y en Y 0. En el caso de la velocidad, entonces la velocidad, la componente en X aumentó 7,07, porque la componente en X de la velocidad depende del ángulo de lanzamiento y de la velocidad inicial. Entonces, como aquí el ángulo de inclinación lo aumentamos y la velocidad inicial se aumentó, entonces por supuesto la componente aumenta. Y también la componente en Y, porque la altura aumentó. Entonces la componente en Y hace que aumente la velocidad. La aceleración en este caso es constante. La fuerza es constante, es de 5 newton también a lo largo de toda la trayectoria. Y la energía cinética es de 25 y la potencial de 45, que ambas son de 70. Y entonces acá al final de la trayectoria 70 la cinética y 0 la potencial. Asimismo voy a hacer con el ángulo de 60 grados. Voy acá 60 grados, pero ahora una altura de una masa de 1 kilogramo. Una masa de 1 kilogramo acá. Una masa de 1 kilogramo. Aquí una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Y un ángulo de lanzamiento y una altura inicial de 15 metros.
Entonces aquí voy nuevamente. En este caso la energía pues 263, ahora aumentó Joule, la cinética cuando llega al punto de contacto 263 y 0, las coordenadas son en X ahora 26 metros, en Y 0. La velocidad, en este caso la velocidad, la componente en X aumentó 750, la componente en Y aumentó menos 21,7, la fuerza permanece constante 10 newton, la aceleración constante 10 newton, 10 metros sobre segundo cuadrado, y pues allí. Y pues estos son los datos que yo reflejo en esta tabla que está acá. Y entonces acá pueden evidenciarse algunas conclusiones. En el caso en el que ambos ángulos permanecen constantes, entonces puede concluirse, pues aquí yo muestro mis conclusiones, puede concluirse que puedo concluir que conclusiones básicas, que para un ángulo de 35 con distinta velocidad inicial y alturas diferentes, las coordenadas aumentan a medida que aumenta la velocidad inicial y la altura inicial. En la medida que aumenta la velocidad inicial y la componente en X de la velocidad aumenta, la aceleración permanece constante y hay más alcance horizontal. La fuerza, en la medida que aumenta la masa, aumenta la fuerza y la energía cinética y potencial también. Para ángulos distintos, 35, 45 y 60, la componente en X de la velocidad inicial aumenta al aumentar el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial de lanzamiento aumenta y la velocidad inicial de lanzamiento. La fuerza aumenta al aumentar la masa y la energía aumenta al aumentar la masa para los distintos ángulos del experimento. Bueno, muchas gracias. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.